el grupo C, como hemos dicho antes, habría que clasificarlo en una diferencia de secuencia a la que nos lo pone en la OMS, porque quisiera clasificarlo en base a eficacia. Linezolid, etionamida, protionamida, clofazimina y ciclesorina. Con respecto al linezolid, siempre durante mucho tiempo hemos tenido problemas para que nos reconozcan lo bien que va. Y es porque mucha gente es muy contraria a recomendar estas drogas porque la evidencia dicen que es muy escasa, ¿no? Yo recuerdo que ahora ya empieza a aceptarse la labor del linezolid. Pero yo recuerdo que en su tiempo vi este artículo, hablando de evidencia. No sé si ustedes conocen este artículo, ¿lo conocen? Bien, es un British Medical Journal, con lo cual es un artículo buenísimo, donde dice, el uso del paracaídas para prevenir la muerte o traumas mayores, comparado con tirarte sin paracaídas. ¿Entiendes? El uso del paracaídas para evitar la muerte y traumas mayores comparado con tirarte sin paracaídas. Revisión sistemática de los ensayos clínicos randomizados. Es un British Medical Journal. ¿De acuerdo? Miren lo que dicen. Dice, ¿qué se conoce ya de esto? Los paracaídas son ampliamente usados para prevenir la muerte si te tiras de un avión, por ejemplo, ¿no? El paracaídas es asociado también con efectos adversos, si no se abre, ¿de acuerdo? O a veces que te hacen daño y te pueden romper algo, ¿de acuerdo? Y los estudios de caída libre sin paracaídas no han demostrado que se mueran todos. Se matan casi todos, pero no, ¿de acuerdo? Dice, ¿qué aporta este estudio? Que no hay ni un solo ensayo clínico randomizado que haya comparado tirarte con paracaídas a tirarte sin él. Por lo tanto, el uso del paracaídas tiene una base puramente observacional, con lo cual su evidencia es muy pobre. Y su aparente eficacia podría estar explicado por un efecto de cortes, ¿de acuerdo? O sea, como lo interpreten. Y al final completa, dice, los individuos que creen que todas las intervenciones tienen que ser validadas con ensayos clínicos randomizados, deberían tirarse sin paracaídas, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre vamos a tener la mejor evidencia, ¿de acuerdo? Que no siempre vamos a tener ensayos clínicos aleatorizados que validen unos y otros. Y esto tiene que ver sobre todo con linezolid. Linezolid es una nueva clase de antibióticos, es una oxazolidinona que ustedes recuerdan que se empezó a utilizar inicialmente para el tratamiento del estafilococo meticilín resistente. Se empezó a dar para tuberculosis y se dio cuenta que respondía muy bien. Tiene el problema de que para el estafilococo meticilín resistente se utilizaba con mucho 6 u 8 semanas, en las que tiene muy buen perfil de toxicidad. ¿De acuerdo? Tenemos trabajos que demuestran que su actividad bactericida no es muy elevada, pero es bastante buena. ¿De acuerdo? Publicados hace casi 10 años. Recuerden el área bajo acuro partido por la CMI, cuando se dan 600 miligramos diarios, 107. O sea, muy buena, ¿de acuerdo? Otra vez compárenlo con isoniazida, 300 isoniazida. Lo de isoniazida es mucho, en todos los lugares. Ahora mismo tenemos 2 pequeños ensayos clínicos randomizados y muchas revisiones sistemáticas. Este primer ensayo clínico randomizado realmente no es muy valorable. Se da a 41 pacientes con XDR, se aleatorizaron 600 miligramos diarios más el régimen estándar, o empezando con el régimen estándar y el linezolid 2 meses después. ¿Entienden? Un grupo de enfermos recibían desde un principio el esquema estándar más linezolid. Otros el esquema estándar y solo 2 meses después le daban linezolid. ¿De acuerdo? Bueno, fueron muchísimo mejor los que recibían el linezolid desde un inicio. Se curaban casi el doble. Y aquí podemos ver el problema. ¿Tienen un problema? Pues mírenlo, los efectos adversos. Mire usted la mielosupresión, ¿de acuerdo? La neuritis óptica y algo que es muy importante para los que manejan el linezolid. La mielosupresión, o sea, anemia, trombocitenia, leucopenia, aparece en los 2 o 3 primeros meses y empieza a aparecer. Luego se hace muy frecuente, ¿de acuerdo? Perdón, estamos aquí, esto sería la mielosupresión, estamos hablando en negro. Lo que sí que tienen que tener muy en cuenta es que la neuropatía periférica y la neuritis óptica, que probablemente son las más jodidas y que a veces son irreversibles, ¿de acuerdo? Son de aparición bastante tardía, cuando te has confiado con el linezolid. El linezolid empieza a darlo, los 2 primeros meses no tiene ningún problema. A partir del segundo mes empiezas con anemias, leucopenias, no pasa nada, reduces dosis, bla, bla. El problema es que cuando llevas 6 meses y estás confiado es cuando aparecen las complicaciones más fastidiosas, ¿de
¿de acuerdo? La polineuropatía y la neuritis óptica. Esto se vio comparando 300 con 600 miligramos, por supuesto, los 300 iban mejor al final. Bueno, este sería uno de ellos, y este es probablemente el mejor que se ha publicado, porque este sí que se le dan a todos los pacientes de XDR en China, todos se les da el mismo esquema, y a unos de ellos se le da linezolid y a otros no. Ensayo clínico randomizado. Lo que pasa es que le dieron de entrada una dosis muy elevada, ¿de acuerdo? Y luego le siguieron con una dosis más reducida, ¿vale? Aquí pueden ver ustedes cómo la negativización en los que recibían linezolid desde los 3 primeros meses es más del doble. Que le un fármaco muy bueno, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver ustedes también algo que hemos visto los que utilizamos linezolid, es cómo cierra las cavernas el linezolid. Las cierra. Y eso, creo que Alberto, tú no tenías la experiencia allí, o me la contaste tú en Perú, de los que estaban en el Hipólito unánime, esperando. No sé quién la contó, me la contó en Perú. Bueno, en Perú, dentro de su paquete estandarizado de XDR, ofrecen cirugía también, ¿no? Entonces, con mi encarnado la última vez que estuve, yo creía que había sido tú. ¿Quién fue que me lo dijo? No sé. Ah, no, Dante Vargas, me lo comentó. Entonces, parece ser que durante 6 meses no se ha podido operar, había problemas de obras, ¿de acuerdo? En el Hipólito unánime, ¿no? Y en esos 6 meses no se pudo operar, pero le siguieron dando el tratamiento mientras tanto. Cuando se volvieron a abrir el quirófano, el 60% de los que pensaban que eran para operarse ya no se tenían que operar porque habían cerrado todas las cavernas. Porque todo llevaba linezolid, ¿de acuerdo? Y esto es impresionante. La concentración intrapulmonar de linezolid y moxifloxacina son impresionantes. Y dentro de las cavernas, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, la conversión fue mucho mayor y se curaron 69% los que eran XDR, los que recibían linezolid, 34% los que no lo recibían. Esto es ensayo clínico randomizado, ¿eh? Muy pocos pacientes. Y otra vez lo mismo, quiero que llamen la atención. Esto es lo que ocurría con la anemia, trombocitopenia y leucopenia. Aparecen en los primeros 50-60 días, ¿de acuerdo? Las náuseas de los vómitos todavía antes. La neuropatía periférica aparece entre los 3 y los 4 meses. Pero esta, que es la que los puede dejar ciegos, la neuritis óptica, neuropatía óptica, aparece después de los 5 o 6 meses o más. Hay que estar al tanto. Y esto es muy sencillo, porque los pacientes que reciben linezolid, tienes que hacerle un análisis de sangre, que eso se lo hace de tu algoritmo, pero esto no se preocupen, esto es casi siempre reversible. Y si no le transfundes, no pasa nada. El problema es esto, que suele ser irreversible. Entonces, tienes que sistemáticamente a los pacientes que lleguen decirles si ven bien. ¿Te ve bien? ¿Ha perdido agudeza visual? Y segundo, preguntarles si tiene hormigueo en los pies o tiene calambres en los pies o en las manos. Son preguntas tan elementales que te avisan cuando está empezando. ¿De acuerdo? Para poderlo hacer. Y siempre que pase alguna de estas cosas, reduciendo la dosis a la mitad, se corrigen casi siempre. O sea, el linezolid habría que empezar con 600 miligramos diarios hasta una de estas dos condiciones. Hasta que tengamos vaciloscopía negativa o empiecen efectos adversos. Cuando empieza a efectos adversos, si lo bajas a 300 miligramos, el 98%, 99% lo tolera muy bien. ¿De acuerdo? Incluso los vómitos. Yo creo que esa experiencia la tenemos los que tenemos linezolid, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y luego tenemos muchas revisiones sistemáticas que demuestran siempre lo mismo. Esta es una de ellas, que se curan mucho más. Los efectos adversos son muy frecuentes, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver ahora cómo los efectos adversos van muy ligados a la dosis. Este es un metaanálisis muy bonito que se hizo con todas las drogas del anterior grupo 5 y demostraban que el único que aporta, y mucho, es linezolid. Aquí clofazimina no aportaba casi nada, aunque lo recibían muy pocos pacientes, ¿de acuerdo? El único lo daba linezolid, ¿de acuerdo? Aquí vemos lo que les quería decir, las compenetraciones intrapulmonares de linezolid son impresionantes. Entra directamente, y dentro de las cavernas, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver, es impresionante. Aquí lo ven, ¿de acuerdo? Ahora ahí, como es un problema de dosis, esto se está empezando a no sé, como estandarizar, o que se quiera estandarizar la posibilidad de que tú le puedes hacer al paciente, ¡clac!, una tirita como de glucemia, la metas en un sobre y la envíes a un laboratorio de referencia. Y te va a estar diciendo si la concentración, la dosis que le estás dando, tiene una buena concentración. ¿Por qué? Porque cuando vemos todos los estudios, lo más importante es ver esto, 300 miligramos. Con 1.200 miligramos diarios, 600 cada 12 es muy tóxico. Después de las 8 semanas, todos tienen toxicidad. Ya tenemos datos para decir que al bajar a 600 miligramos diarios, la eficacia es la misma y la toxicidad se reduce mucho.
y tenemos datos suficientes para decir que al bajar a 300 miligramos la toxicidad casi desaparece. Pero, ¿qué pasa con la eficacia? ¿De acuerdo? Estos son los trabajos que empiezan a validar la eficacia de los 300 miligramos, que estoy completamente convencido que es lo que va a haber que dar en tuberculosis, ¿de acuerdo? Aquí lo pueden ver. Y cuando vemos las CMIs de los diferentes estudios, podemos estar viendo aquí, como los niños también les va muy bien, publicaciones con niños que va muy bien el linezolid, para los pediatras. Por lo tanto, el linezolid es un fármaco muy bueno, tiene tan solo el perfil de toxicidad y que es muy caro. Tiene toxicidad para el bolsillo, también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero bueno, esto, saben ustedes que es un problema de mercado, como el Ginesper en Perú, que siempre es un poquito más caro. Y esto fue una cosa muy importante, porque cuando yo llegué a India a trabajar la primera vez, en 2008 por ahí, bueno, había linezolid totalmente disponible y me sorprendió, porque entonces no había linezolid en ningún sitio. Fabrican. Y entonces miren ustedes, nosotros publicamos este artículo con este buen amigo, Rupa Singla, que es European Respiratory Journal, donde poníamos linezolid, una droga efectiva, bien tolerada y barata. Qué provocación, ¿no? Yo creo que por eso lo publicaron, por la provocación, ¿no? Realmente nos iba muy bien en todos. ¿Y saben el precio que tiene el linezolid en India? $1. Miren dónde, por favor, 300 miligramos hacen esto en el tiempo y la CMI está aquí. Con lo cual parece que 300 miligramos van a ir muy bien. ¿De acuerdo? Y esto se lo he hecho para ustedes. He sacado muchísimas publicaciones sobre las concentraciones séricas que se alcanzan con respecto a la CMI. Y quizá lo más importante de esto es que una dosis simple de 375 miligramos va a conseguir concentraciones séricas que están más de 20 veces por encima de la CMI. O sea, que tenemos que acumular con pacientes datos, pero parece ser que el futuro va a ser 300 miligramos diarios, que son muy bien tolerados. Pero de momento, hasta que nosotros lo sepamos, empezamos con 600 miligramos, que tenemos datos de que son eficaces, y cuando aparezcan o bien baciloscopía negativa o bien aparezcan efectos adversos, bajamos a 300 miligramos y tolera muy bien. Novedades, ya sabemos cuál gen está envuelto en la resistencia de linezolid. Ese es el RRN, ¿de acuerdo? Porque inhibe las proteínas. Luego, sobre este gen también habría que trabajar en un futuro, sobre todo teniendo en cuenta que el linezolid va a pasar a ser una droga fundamental en el tratamiento. Recuerden lo que les dije el primer día. Hay solo 3 drogas que de momento nos cambian el pronóstico de los pacientes con tuberculosis. La rifampicina en los rifampicin sensibles, las quinolonas en los rifampicin resistentes y el linezolid en los rifampicin anfluorquinolon resistentes. ¿Vale? ¿De acuerdo? La buenísima noticia para Ecuador, buenísima. Ronald, estás por aquí, buenísima noticia. Acaba de sacar el GDF un linezolid a $6. ¿Cuánto? $6. 6. ¿De acuerdo? Incluso menos, 5,4, 5,5 por los diferentes. Esto ha sido una pelea y una batalla que ha tenido, hay que aplaudir al GDF como lo ha hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora mismo aquello de que no es accesible, sí, porque además es por GDF, o sea, pides directamente. ¿El Fondo Estratégico está contemplando el linezolid? ¿También, Francisco? Sí. Actualmente acá no, pero si es que es de ese laboratorio, sí lo puedo Sí, conseguir. ¿de acuerdo? Entonces yo creo que, porque el linezolid no es para muchos enfermos, ahora mismo es para los pacientes con XDR, ¿no? Que no son tantos, pero no le neguemos el... Ya sé lo que nosotros estamos negando, porque una de las grandes cosas que hay que aplaudir a Ecuador es que ¿cuántos años hace que empezamos con linezolid aquí, Aurora? Por lo menos 8 años, 2008 con Marta, y Carlos y todo, y también René. Entonces, y aquí, a pesar de lo que ha costado, el gobierno siempre ha estado comprometido y lo ha comprado. ¿De acuerdo? O sea, que no es un problema, o sea, los pacientes aquí no han sufrido por eso, pero bueno, encima nos sale mucho más barato. Y algo que viene muy bien es el Sutesolid, que parece que todavía va a ser todavía mejor, ¿vale? ¿Un problema con linezolid? Pasamos a la segunda, las amidas, tanto la etionamida como la protionamida, ¿de acuerdo? Su resistencia va ligada al INHA, son fármacos bacteriostáticos que a veces se comportan como bactericidas, atacan en el mismo nivel que ataca la isoniazida. No se olviden que la etionamida es una isoniazida mala, porque trabaja muy parecido, pero peor, ¿de acuerdo? Y que tienen, como todos ustedes saben, por desgracia, el problema de los trastornos gastrointestinales, ¿no? Y el sabor metálico, que eso muchas veces lo olvidamos, pero el paciente es que no se niega a comer porque el sabor metálico que le acaba dejando, ¿de acuerdo? Es un derivado del ácido nicotínico, se absorbe muy bien. Algo que es muy buena es que tiene muy buena penetración en meninges. Luego en meningitis va muy bien.
¿de acuerdo? Es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Bien, esto es lo que hemos puesto antes, como el INHA, la mutación se correlaciona muy bien con la resistencia a la etionamida, hay que tenerlo en cuenta, y por lo tanto, cuando yo tengo una mutación en el INHA, que lo vamos a saber pronto porque vamos a meter un genotype en el país, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente etionamida no va a trabajar. Es por eso que por esa actividad que tiene, la etionamida la metemos siempre, o la intentamos meter siempre en el esquema estandarizado con drogas de segunda línea. Un tema muy controvertido, que ayer hablábamos, doctor, etionamida o protionamida, ¿de acuerdo? La resistencia cruzada es total, porque son la misma molécula prácticamente. Bien, a pesar de que hay muchísimo, de todo lo que se ha podido, de lo poco que hay publicado, parece que se tolera mejor la protionamida. Todo lo que hay publicado se lo voy a mostrar yo aquí, porque lo acabamos de publicar en European Respiratory Journal. Esto es un ensayo clínico randomizado, ¿de acuerdo? Publicado en el año 68, comparándola. La etionamida más efectos adversos gástricos que la protionamida. La eficacia es similar, ¿de acuerdo? Otro ensayo clínico. Etionamida más efectos gástricos que la protionamida, pero la diferencia aquí no era significativa, ¿de acuerdo? Otro, un estudio comparando lo mismo. Aquí está Michi sometido. Más efectos gástricos la etionamida que la protionamida, que no se reducían aunque se diera vitamina B6, ¿de acuerdo? Esto sería un estudio francés que viene a decir lo mismo, ¿de acuerdo? Pero encima aquí, también lo mismo. La eficacia de la protionamida era un poquito mejor, pero no significativa. Y este también exactamente lo mismo. Y este exactamente lo mismo. Todo igual. Pero cuidado, los estudios son de muy mala calidad, nada de buena selección, pero todos son consistentes. De tal manera, lo que les hemos dicho antes, a pesar de las escasas publicaciones abordando este tema, la protionamida parece mejor tolerada que la etionamida, sobre todo los efectos gástricos. Esta es la carta al editor que hemos publicado este mes, ya no está en prensa, acaba de salir también con Anita, ¿de acuerdo? Y concluimos que hay una ligera mejor tolerancia de la protionamida a pesar de que los regímenes no son buenos. Yo esto además lo empecé a trabajar hace ya tiempo porque yo siempre utilicé protionamida y yo no tenía la sensación de tan mala tolerancia, ¿no? Los pacientes con protionamida tenían mala tolerancia, pero no tanta como yo por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también es cierto que es un poquito más cara, pero ahora se están igualando. Entonces, como ayer comentaban ustedes de que a lo mejor para el nuevo régimen meter protionamida, ya saben que para el régimen acortado, que vamos a empezar el 1 de julio del 2017, ¿saben? Para ese régimen pueden poner la que quieran. El régimen se investigó con protionamida, pero etionamida también. Pero si se van a comprar, protionamida va bien. Lo hemos cambiado en algunos países, ¿de acuerdo? La clofazimina, ¿de acuerdo? Importante. La clofazimina es una riminofenancida que se descubrió en el 54 y este es el problema. Se describe a la vez que otros 3 o 4 y no empezó a utilizarse para tuberculosis, ¿de acuerdo? Es bacteriostático, no tenemos muy claro cómo trabaja, ¿de acuerdo? Pero sí que empezamos a utilizar o a ver trabajos que nos empiezan a decir que de verdad que puede apoyar bastante. Aquí una revisión sistemática de clofazimina para la drogoresistencia y aquí importante poder ver las dosis. Es que las dosis que se han utilizado son tremendamente discrepantes. Ahora veremos lo de las dosis después, ¿vale? Esto es un estudio muy bueno en Sudáfrica donde la clofazimina en los XDR te aportaba una curación del doble. Esto es lo que nos preocupa, en estos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro en China donde le pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Este es el mismo estudio, podemos verlo, como la conversión fue mucho más temprana y se cierran más las cavernas, ¿de acuerdo? También estamos hablando de NMDR. Aquí vemos este estudio, sobre todo el grupo control, aquí la proporción de los cultivos negativos, los que llevan, y también cómo se cierran las cavernas, ¿de acuerdo? Ya sabemos también, importantísimo, qué gen está motivando la resistencia a la clofazimina. Se llama RV o RB, como dicen ustedes, 0678. ¿Y por qué quiero que vean esto? ¿Qué pone aquí arriba? En bidaclina. ¿Lo están viendo? El mismo. ¿Me entienden? O sea, el gen que condiciona la resistencia a la clofazimina también está involucrado en parte como gen que lo produce a la bedaquilina. Entonces, la gran preocupación, que la vamos a ver ahora después con bedaquilina, es que pacientes que hayan recibido clofazimina y hayan fracasado un esquema de clofazimina no sirva la bedaquilina. Vamos a verlo después. Bueno, el problema que tenemos con clofazimina, ya dijo Francisco que lo vamos a solucionar, ¿de acuerdo? Porque además esto, el darle vía libre a los esquemas acortados que tiene que llevar clofazimina supone tenerla disponible. Eso sí, Novartis nunca te va a decir que vale para tuberculosis, se quiere librar, entonces tienes que firmar como que lo quieres poner tú, ¿vale? Aquí lo tenemos, la clofazimina, ¿de acuerdo? Está metido ya.
Cicloserina o tericidona. Saben que la tericidona es una doble molécula de cicloserina. Es un fármaco malo de solemnidad. Bacteriostático, teóricamente trabaja en la pared celular, pero no es nada bactericida, que lo debería ser. Y su gran problema, lo decíamos ayer, son los problemas de psicosis, con la tendencia al suicidio que podría tener, ¿no? Convulsiones. Yo recuerdo cuando en aquel sanatorio que había 300 tuberculosos, cuando llegué, el paciente que recibía cicloserina tenía que estar en la planta baja. Pero esa es una regla del hospital, ¿eh? Planta baja, ¿de acuerdo? Bueno, pues por algo sería, ¿no? Bien. La tericidona una molécula doble, con lo cual tiene prácticamente mucha menos evidencia, pero probablemente sea exactamente lo mismo. Y no sé si tú vas a hablar luego de esto, Aurora, que sería el metaanálisis que analizó los efectos adversos de la cicloserina, donde se demostraba que la media de efectos adversos de un 9.1%, pero tan solo un 5,7% eran psiquiátricos. Quiero decir que son frecuentes, pero no tampoco tan frecuentes. La verdad es que los pacientes con MDR y XDR les rodean unas condiciones socioeconómicas que, joder, para no estar deprimido, para no tener una serie de raciones de cuidado, ¿no? Muchas veces, a veces lo metemos con ello. ¿Vale? Y nos vamos entonces con el grupo D. Y dentro del grupo D ya hemos analizado el D1, lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? Nos quedaría el D2 y el D3. ¿Vale? Dentro del D2 hay que hablar de la bedaquilina. Tenemos que empezar, vamos a ver ahora, a arbitrar mecanismos para que algunos pacientes tengan acceso a bedaquilina en Ecuador. No es difícil, tampoco que sea fácil, ¿de acuerdo? Pero lo podemos conseguir. La bedaquilina, como saben, la aprueba la FDA en el año 2012, la EMA en el 2013 y esto en el 2013 también. Y en el año 2013 la OMS saca sus recomendaciones. Saben que tiene una manera diferente de trabajar frente al bacilo porque inhibe la bomba de protones de la sintasa de Mycobacterium tuberculosis. ¿De acuerdo? Ya desde un principio se dio cuenta, todos los primeros estudios, que su trabajo con peratinamida es muy sinergista. Con peratinamida va mejor, como vemos con todo, ¿de acuerdo? Este es un trabajo que se ha publicado hace 4 o 5 meses y que quiero mostrar, porque es una cosa interesante, y es la identificación de los pacientes que en el mundo se hubieran beneficiado de bedaquilina y de Alamanid, por favor, que aquí estarían muchos de Ecuador, si los tuviéramos ampliamente disponibles. ¿Me entienden? Esta es una estimación. Y la estimación es tan brutal como esta. ¿De acuerdo? De los 110.000 personas que se pusieron en el 2014 en tratamiento, entre 33.000 y 55.000 se habrían beneficiado si lo hubiéramos tenido. Si de verdad tuviéramos totalmente disponibles estas dos drogas con lo buenas que son, y las diéramos igual que damos la cicloserina, que no sé para qué la damos. Bueno, es que yo también la doy, pero hay que darla, ¿no? Pero bueno, ¿de acuerdo? O sea, realmente esto, y esto es una cosa muy importante. Vamos a analizar las 4 características que le pedíamos a las drogas, ¿no? Vamos a ver, la capacidad bactericida, tenemos un trabajo bueno que demuestra que en los 4 primeros días es muy pobre, pero desde el día 4 en adelante sigue el mismo ritmo que isoniazida y rifampicina. Luego, estaría bien. La capacidad esterilizante, no tenemos estudios que la analicen, pero la elevada tasa de cultivos negativos al final del segundo mes en el brazo de los que reciben bedaquilina es un surrogate de que probablemente la tenga. Por eso se lo estimamos. En la prevención de resistencias tan solo hay un trabajo, que fue el primero publicado por Diacon, donde demostraba que no amplificaba resistencias en el grupo de la bedaquilina, con lo cual lo parece. Y la toxicidad, controversial, por lo que usted decía, pero fácilmente manejable. Bien, esto sería un poquito el resumen de la bedaquilina, ¿de acuerdo? Y esto es lo más importante con respecto a su comentario. El gran problema que tiene bedaquilina es que su vida media es de casi 6 meses. Mire, en aquel ensayo clínico randomizado que usted dice, el grupo que no recibía bedaquilina no murió ninguno. Murieron 2. El grupo que recibía bedaquilina murieron 10. Con todas las mismas características. Cuando yo creo que esos 10 enfermos han sido los enfermos muertos mejor estudiados del mundo y de la historia de la humanidad. Pues claro, Janssen quería ver qué pasaba. Y ahí se metieron una cantidad de investigadores a ver qué había pasado. Y todos ellos murieron varios meses después de suspender la bedaquilina. Entonces dijeron, bueno, pues la bedaquilina no ha influido. Hasta que se empezó a descubrir esto. Es que como mantiene niveles durante 6 meses,
su efecto sobre el QT podría ser eso. La conclusión fue clara, no ha influido la bedaquilina en esa mortalidad. Eso es lo que sacaron al final. Pero siempre nos ha dejado a todos totalmente mosqueados, como decimos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, tengan en cuenta esto, ¿de acuerdo? Primero, subida media tan elevada hace que, si yo empiezo a tener problemas hoy con el QT, durante meses lo puedo seguir teniendo. Y de la manit, tan solo tiene 24 o 48 horas. Por eso en algunos pacientes preferimos de la manit, de inicio, ¿de acuerdo? Bueno, se metaboliza por el hígado, principalmente en donde ayer ya lo analizó por encima Alberto, ¿de acuerdo? In vitro está teniendo resistencia cruzada con clofazimina, o que eso lo voy a analizar después. Puede prolongar el intervalo QT, que era lo que comentabas, ¿de acuerdo? Aproximadamente, alrededor de un 25%, puede estar por encima de 450, puede causar hepatotoxicidad, pero es muy rara, ¿de acuerdo? Y bueno, en cualquier caso pertenecería al grupo 5. Quiero presentarles la bedaquilina. Aquí la tienen, esta es. Lo presento porque es la única que hay, el Sirturo, ¿de acuerdo? Estas son las cajas, como vienen, la dosis en tabletas de 100 miligramos, la dosis son 400 miligramos una vez al día durante 2 semanas, y luego 200 miligramos 3 veces por semana hasta completar 6 meses. ¿De acuerdo? Puede ser dada con la comida y con los otros fármacos. Entonces, el problema es que los ensayos clínicos son fase 2B, ahora está en la fase 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los ensayos clínicos siempre la dieron durante 6 meses. Y es una de las grandes batallas que tenemos. Yo estoy en el NTV Comité y estamos peleando todo el tiempo porque no puede ser. Si yo le doy bedaquilina a un paciente es porque el régimen está débil y la necesito. Y luego que al final del 6.º mes, cuando el enfermo va bien, le quito la bedaquilina. No es racional. Las indicaciones serían cuando yo teóricamente no tengo al menos 4 drogas. Esto sería más o menos. Pero a partir de ahora estamos cambiando, sobre todo en el NTV Comité, y todo paciente que tenga pre-XDR debería recibir bedaquilina, como yo puse ayer. Debería. ¿De acuerdo? Y dejar de machacar al paciente. Aquí vemos, bueno, tienes que tener problemas a veces, porque puedes tener aquicidad, pero todo esto no tenemos ningún tipo de problema. Contraindicaciones. Conocida hipersensibilidad, cuando tenemos de base en un paciente un QT por encima de 500 milisegundos. Bien, no lo pone claro, pero si lo tienen por encima de 450 milisegundos, que no es frecuente, tengan mucho cuidado con él. ¿De acuerdo? Por si acaso, ¿no? Cuando tienes problemas con la albúmica sérica, pero esto porque tiene que estar muy desnutrido o porque no quiere tomarlo. Relativas, y es una pena, porque para usted, para los niños, no dejan darla. Yo he tenido 2 o 3 casos de niños de 16 años y para que la puedan dar, sobre la marcha le he hecho que cumplan 2 o 3 años de una vez. ¿Y cómo la consiguen en España? ¿Está comercial? En España tienes que pedirla, tienes que pagarla entera. En España cuesta como $150 diarios. Tienes que pedirla, si está comercializada, claro. Tú pides Sirturo, la vida normal, no, ningún problema. ¿Cuál? Solamente porque el ensayo clínico fase 2B no incluyeron niños. Y Janssen es durísimo. Janssen, ¿sabe lo que pasa? Que a Janssen la FDA le dio la única droga que ha aprobado la FDA, que no la ha aprobado el de la manit, ha sido esta, pero le dio un interim approval. Un aprobado interino para reevaluarles a final del 2016. Entonces, como tienen miedo del QT y todo eso, temen que lo vuelvan a reevaluar y la quiten. Y pase como con la gatifloxacina. Por eso están rigidísimos en todo esto. ¿De acuerdo? Y tampoco en embarazadas y lactantes, ¿no? Bueno, ¿de acuerdo? Bien. Aquí, como decías también tú ayer, tenga pruebas cuando se utilizan inductores, inhibidores también, sobre todo algunos de ellos como el liponavir y todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Estas son las guías del 2013, ¿de acuerdo? Estas guías hablan de todo lo que produce las guías de la OMS, vuelven a revisar los efectos adversos, que son poquísimos. Les puedo asegurar que es una droga que se tolera muy, muy, muy bien, y que el problema del QT es totalmente ocasional y excepcional, no es una cosa frecuente. En Sudáfrica tenemos ahora mismo ya más de 300 pacientes con bedaquilina, y estoy muy involucrado en todo esto. Se tolera muy bien, ¿vale? La dosis ya la hemos visto antes, estaba aquí, 400 miligramos durante las primeras 2 semanas y luego 200 miligramos 3 veces a la semana. Teóricamente esto sería lo que indica la OMS,
¿de acuerdo? Pero yo creo que hay que irla subiendo cada vez más a probarla, porque es una droga muy bien tolerada, ¿vale? Lo que decíamos, cuidado con los adultos mayores de 65 años, pero se puede dar, pero no se puede dar teóricamente en embarazadas y niños, ¿de acuerdo? Bien, todo tiene que seguir estas 5 criterios que son fáciles, pues la adecuada selección del paciente, lo que hemos dicho antes, tengan cuidado, no en niños ni en esto. Como pongo aquí, el Janssen excluye a todos los niños menores de 18 años. Ahora vamos a ver lo que ocurre con Delamanid, que no es así, ¿de acuerdo? Delamanid, Otsuka lo ha permitido desde un principio. Tienes que tener un consentimiento informado del paciente, lo cual es lógico. Tienes que monitorear muy cerca el tratamiento, lo cual es lógico. Tienen que seguir las recomendaciones de la OMS con al menos 4 drogas más piracinamida, bla, bla, bla. Y tienes que hacer una farmacovigilancia activa, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería más o menos lo que estábamos viendo aquí. Bueno, esto para que vean cómo se está cada vez utilizando más y más. Y fíjense ustedes, como ya, por ejemplo, Sudáfrica tiene 2.400 pacientes. Yo llevo en seguimiento más de 400, como están viendo aquí. O sea, esto se está empezando. Y por aquí estaba, déjame, Perú, 15 ya, aquí en junio, que ya han aumentado claramente. ¿Cuánto estamos ya en Perú? Más de 60. Más de 60 por ahí, ¿de acuerdo? Y la experiencia es buena, ¿verdad? Muy buena. Bien, en uso compasivo 766 y bajo el GDF, que se puede conseguir perfectamente. Bueno, lo que estaba saliendo ahí era de Sudáfrica y lo que hablaba era una publicación que ha salido ya hace casi un año, donde utilizando bedaquilina en condiciones de programa en Sudáfrica, ¿eh? Es una cosa interesante. Es esta de aquí. Aquí y consiguiendo muy buenos resultados. Esto es en condiciones de programa, lo estamos viendo aquí, ¿vale? Luego bedaquilina lo está utilizando ya países de la región. Tenemos pacientes también en República Dominicana, algunos en Colombia, pocos, ¿de acuerdo? Algunos en Argentina, ¿de acuerdo? Que están utilizándolo. Yo creo que para los pacientes, por lo menos los pre-XDR, los XDR, deberíamos pensar en bedaquilina. Es una droga bien tolerada. Y yo creo que si no se puede conseguir vía USAID, se podría intentar conseguir GDF. El GDF, iba a decir lo mismo, el Fondo Global también también la paga, pero tampoco tenéis Fondo Global. Pero el Fondo Global también paga la bedaquilina. Pero bueno, el precio por GDF de la droga en total viene a ser unos $1.000 los 6 meses, no es tanto. Y si tú le metes todos los gastos de enviarla tal y cual, se te ponen 1.400. O sea que se puede hacer, no es mucho más caro el Linezolid, por ejemplo. La capreomicina es más cara. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es una droga para pensarla en casos seleccionados. Está aquí el Comité Nacional, los pacientes que tengan XDR, de verdad que va muy bien. ¿De acuerdo? Y hay que meterla. ¿Vale? Una cosa que no he analizado aquí, esa resistencia cruzada posible con clofazimina, de los datos preliminares que hay en Sudáfrica, hay una publicación que tengo ahí, pero que no sé por qué la había quitado. Efectivamente, hay un gen que involucra a las dos, pero involucra, según lo que está saliendo de Sudáfrica y esa publicación, involucra muy baja resistencia de muy bajo nivel, lo cual da la sensación de que la resistencia de clofazimina cruzada con bedaquilina no va a tener connotación clínica. Eso es muy nuevo, pero tenemos que consolidarlo, a ver si el año que viene decimos lo contrario, usted me va a decir que ya digo lo contrario, ¿de acuerdo? Delamanid, tan solo la ha aprobado la EMA, ¿de acuerdo? No la Europea en Medicina y Ciencia, la europea. Yo estuve en esa reunión, ¿de acuerdo? Pero no la ha aprobado la FDA. Aquí tenemos, por ejemplo, lo mismo que hemos dicho antes. Si de verdad utilizáramos bien el Delamanid, tendríamos todo esto. Delamanid ya está disponible. Y esto sí que lo podemos comprar directamente del GDF. El precio es desde mayo de este año, además, no creas que mucho, de mayo de 2016 está disponible. Su precio es aproximadamente $1.600 los 6 meses. Es caro, pero estamos hablando de 6 meses. Entre 6, pues 1.600 son 200, no llega a 300, $250 mensuales. Si lo que estamos hablando, no sé, estamos hablando como a 8 o 9 dólares diarios. O sea que no es tanto, ¿vale? Aquí lo tenemos, todo lo que lo pueden obtener. Actúa en un diferente lugar. Lo muy bueno que tiene es que un nitromidazol y por lo tanto hay dos familias. El PA824, ¿saben cómo se llama el PA824 ahora mismo? Que era el que parece un poquito mejor, Pretomanid.
porque todos los estudios que van a ver van a poner, hasta ahora ya le ponen pretomanid, pero antes ponían pH 124. ¿Y saben por qué se llama pretomanid? Lo digo porque así se van a acordar de por qué se llama pretomanid. ¿Saben? ¿Eh? ¿Eh? Porque las investigaciones más importantes se hicieron en la Universidad de Pretoria. Entonces es un manid, Pretoria, pretomanid. Así verás cómo se van a acordar, ¿de acuerdo? Bien. Tiene de la manida, no lo sé, no serían de la, no sé. Bueno, lo que sí es muy bueno es algo, y es que como trabaja parece que va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque inhibe la síntesis proteica de los ácidos glicólicos, luego por ello debería ser muy bactericida, y parece que lo es. Y además trabaja muy bien en cultivos anaeróbicos, como le pasaba al metronidazol. No, esto es pretomanid y de la manid. Mira, déjame que lo pasa muy rápido. Dentro de los nitroimidazoles nuevos, ¿de acuerdo? Hay dos familias. Uno es la nitroimidazosacina, que es el pretomanid, y otro es el nitroimidazosazol, que es el de la manid. Son dos familias diferentes que no tengo ni idea de en qué se separan. Lo único que sí sé es que el de la manid es un cutero mayor y el pretomanid es un cutero menor. Sí, claro, por supuesto. Y los dos, como buena familia, pretomanid y de la manid, tienen la misma acción. Utilice el que utilice. Esto como levo y moxi, son dos de la misma familia diferente. Actúan en la pared celular y trabajan muy bien en medio anaeróbico, con lo cual haría pensar que van a ser buenos esterilizantes. Esto es lo que decimos. Esta será una mecanización, no tiene resistencia cruzada con antituberculosos, y esto es lo más importante. La vida media es solo 38 horas. Comparen con 5 meses y medio de bedaquilina. ¿Por qué? Porque tiene el mismo problema que bedaquilina. Incrementa el QT alrededor de 15 milisegundos. Es cútero mayor. Pero este lo quitas y en 2 días ya no tienes nada. El otro lo quitas y está 5 meses un poquito asustado. Y como sé que también es un fármaco que lo van a tener ustedes de pronto, pues se lo quiero presentar. Les quiero presentar al Deltiva. Se llama así. ¿De acuerdo? Se presenta en tabletas de 50 miligramos como estas. ¿De acuerdo? La dosis sería 100 miligramos 2 veces al día. ¿De acuerdo? Mañana y noche. 7 días durante 6 meses. Pero lo mismo. Estamos peleando para que se dé más de 6 meses. ¿De acuerdo? 100 miligramos 2 veces al día, diaria, durante 6 meses. ¿De acuerdo? Puede ser tomada al mismo tiempo, con la comida, con una comida ligera y sin ningún problema, ¿vale? Lo mismo, debería seguir todas las recomendaciones de la OMS, exactamente las mismas que dijo, o que dice la parabedaquilina, ¿de acuerdo? Todo exactamente igual. Contraindicaciones, pues lo mismo que tenía prácticamente que bedaquilina. Conocida hipersensibilidad cuando tienes un QT por método de Friederichia de más de 500 milisegundos, albúmina alcérica, y relativas, no absolutas, niños, pregnancy a lactancia. Relativas, tú pones que la puedes utilizar. Está la diferencia con bedaquilina, que es esto, ¿no? De acuerdo, estas son las guías que salen en el 2014, con exactamente lo mismo que ponía con bedaquilina. Adecuada selección, adherirse a los regímenes de la OMS, ¿de acuerdo? Monitorización estrecha, activa farmacovigilancia y consentimiento informado. Esta sería la dosis, ¿de acuerdo? Que es lo que estábamos viendo antes, ¿de acuerdo? Algo muy importante y que hay que tener en cuenta. Al principio se decía mejor en adultos. En los niños y las embarazadas, mejor, no aconsejable. Sin embargo, ha habido publicaciones en los últimos meses, además yo he estado muy involucrado en estas publicaciones, donde demostramos que se puede poner en niños, y la última recomendación es que se puede dar incluso en niños por debajo de 6 años. ¿De acuerdo? ¿Problemas hepáticos? Problemas hepáticos mínimos. Tiene más problemas hepáticos la bedaquilina que el de la manid. Porque los nitroimidazólicos tienen problemas con Sí, alcohol. sí. No Este no lo tiene de momento, no se lo ha demostrado. ¿Vale? Interacciones. Y esta es una pregunta que me hacen mucho en los cursos. ¿Cuál escoger mejor, uno o el otro? ¿De acuerdo? Tienen los dos, uno o el otro. La pregunta es bien fácil, los dos a la vez. Pero, como los dos son cúteros mayores, está habiendo mucha reserva para utilizar los dos a la vez. Es más,
Janssen prohíbe que la bedaquilina se utilice con delamanid y Otsuka prohíbe que delamanid se utilice con bedaquilina. ¿De acuerdo? Porque los dos saben que les pueden caer enseguida. ¿Cuál escogerlo? Pues si yo tuviera que escoger uno de los dos, probablemente escogería primero delamanid, pero sobre todo por esta larga vida media que tiene la bedaquilina. ¿De acuerdo? Porque si yo tengo, por ejemplo, ¿qué ocurre que nos está pasando en algunos pacientes? ¿Qué ha pasado? Utilizaba bedaquilina, como a partir de los 6 meses no te la daban más, la cambiabas por delamanid. Pero ya llevabas la carga de 5 meses de lo otro. Entonces, eso yo digo que cuando pacientes que se van a enfrentar a las dos, primero delamanid, porque cuando no lo suspendan, no te queda la carga del otro. ¿Entienden? Pero sí que es cierto que está ahora mismo mucho más. Luego, la potencial cross-resistencia entre clofazimina también. El delamanid tiene menos interacción con los antirretrovirales, importante para los infectólogos, que la bedaquilina, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal sería las dos juntas, pero probablemente si tienes que coger una de las dos, primero, a lo mejor primero vendría mejor el delamanid. Y esto no es lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo sobre todo por disponibilidad. Está más sencillo de conseguir uno que lo otro. La opción 1 y la opción 2, ¿de acuerdo? Aquí sería la opción 2. Monitoreando, bueno, siempre, como digo, con los electrocardiogramos, como decíamos antes, y cuidado con las otras drogas. Esto sería para ustedes, con bedaquilina y con delamanid, los antirretrovirales aconsejados en base a lo que pueden tener de interacciones, ¿de acuerdo? No quiero meterme mucho en esto, y las drogas de esto. Joder. La conclusión es que son muy buenas drogas, ¿de acuerdo? Las dos. Y yo estoy convencido de que en un futuro no muy lejano las vamos a tener en el país, ¿de acuerdo? Y probablemente lo que tengamos que hacer, estoy terminando, me quedan 5 minutos, ¿eh? Si no se apaga esto, claro. Esto es un poquito lo que le estaba comentando antes. Esto es una primera publicación que hemos hecho en Neuropenia Respiratoria Unica, donde presionábamos, estaba yo muy el primer niño donde utilizamos, ¿de acuerdo? Utilizamos delamanid y demostramos que el niño era un resistente a tos, se curó. Aquí tenemos toda la historia de drogas de lo que se había hecho con el niño, ¿de acuerdo? Por la presión que se ha tenido últimamente, ya incluso Otsuka nos está permitiendo hasta 6 años y actualmente se están testando entre 3 y 5 años, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante es que también sabemos ya los genes que están implicados en la resistencia a los dos y ninguno de ellos tiene resistencias cruzadas con los demás, pero sí entre ellos, entre delamanid y pretomamid, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su capacidad bactericida parece muy buena, su capacidad esterilizante es muy buena, su prevención de resistencia parece muy buena y su toxicidad parece muy buena. O sea, que delamanid se va a meter casi en los 4 puntos, que viene muy, muy bien. O sea, que sepan que estos dos fármacos están ahí y que ya, por ejemplo, te cuento, hace 3 meses me escribe María Rodríguez, República Dominicana, 2 hermanas, resistente a todo. Entonces la metí por el NTV Committee, donde yo estoy y todo eso, y esas 2 semanas están recibiendo los 2. Se han autorizado bajo lo que estamos haciendo. Y están yendo muy bien. Entonces, pacientes estos en los que creemos que no tenemos opción, ahora tenemos opción. Entonces, ustedes que se preocupan mucho por los enfermos. Y vamos al final ya con el grupo de 3, sobre todo quiero hablar de los carbapenens, ¿de acuerdo? Los carbapenens además hay que hablar porque ustedes tienen muy buena experiencia, ¿no? Ustedes saben que Mycobacterium tuberculosis es resistente natural a los betalastámicos porque produce betalactamasas en la pared. Por lo tanto, hay 2 formas de obviar esa producción de betalactamasas: dar un inhibidor de betalactamasas o dar un no sustrato que las evita. ¿Y por qué no dar las 2 a la vez? Que este es el éxito. El éxito es atacarle al bacilo su producción de betalactamasas y darle un no sustrato, perdón, ¿de acuerdo? Y esta es la experiencia que viene con los carbapenens, ¿de acuerdo? Bien. El primer estudio con imipenem se produce hace ya más de 10 años, 100 pacientes con MDR que van muy bien. Pero imipenem cilastatina solo, no más. Este es el primer trabajo de un Science donde con 13-XDR le dan meropenem y clavulánico. Esto fue lo que hizo saltar la alarma. Lo ideal son los 2. Meropenem potenciado con el clavulánico, como hemos hecho aquí. Este era el trabajo más importante que se había publicado hasta hace 2 o 3 meses, ¿de acuerdo? Con meropenem, clavulánico más linezolid, curando a la gran mayoría de los pacientes.
Ustedes aquí tienen experiencia, Aurora, por lo menos 8, 10, 15 pacientes tenemos con meropenem, clavulánico y linezolid. Y es que van como un tiro, en 2 meses negativizan. Y recuerda que cierran las cavernas, Marta cerró las cavernas. Juanita Llamuza, lo mismo, todos ellos, ¿no? Y en base a todo ello, pues se hizo a nivel mundial el grupo mundial o el grupo mundial de los carbapenes, donde estoy metido yo, pero por hasta aquí está una señora que se llama Aurora Jazmín Robi Arias, que yo creo que la conocen, ¿verdad? No la conocen, ¿verdad? Aquí está Félix Antonio Chon Marín, que creo que también lo conocen. ¿Y dónde está Lorena? Lorena Collaguaso López. ¿De acuerdo? Porque aportaron bastante. Demostrando que meropenem clavulánico, sobre todo en los pacientes que tienen un patrón muy elevado, van muy bien. ¿De acuerdo? Eso era la efectividad del meropenem clavulánico. ¿De acuerdo? Aquí lo tienen. El trabajo, para si lo quieren. Vale. Pero es que además hay otro que se ha publicado que sería el imipenem, donde también está lo mismo, Aurora y todo lo demás, y demuestra que también es bueno. Y el tercero es comparar cuál de los dos es mejor, imipenem o meropenem. Y es un poquito mejor el meropenem como ya pensábamos, ¿de acuerdo? Y estoy terminando con esta publicación que tenía mucha ganas de que saliera y que ya la conocía, ¿de acuerdo? Porque es un grupo con el que trabajo mucho, el ertapenem. Saben que la gran ventaja que tiene el ertapenem son dos. La primera de ellas se puede dar una vez al día. La segunda se puede dar intramuscular, ¿de acuerdo? Esto eran 5 pacientes demostrando que el ertapenem iba muy bien, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver. Bien, y esto ha sido también publicado tan solo hace 2 meses, la farmacocinética del ertapenem, y es muy buena. Con lo cual, yo no sé el precio que tiene aquí el ertapenem, pero es el futuro, ¿de acuerdo? Porque te permite no tener que tener un catéter ni estarle dando cada 2 veces al día. Esta farmacocinética está estupendamente, la podemos ver, ¿vale? Y quiero terminar con esta publicación en la que está algún buen amigo como Alberto de Sudáfrica, de Mozambique, donde miren lo que analizan. El meropenem con amoxiclavulánico, su capacidad bactericida precoz comparada con las 4 drogas juntas. Y saben lo que demuestra, que es casi la misma. Y esto no se había demostrado. Tiene una capacidad bactericida potente, por eso nos mejoran tanto. ¿De acuerdo? Por eso nos mejoran tanto. Y esto lo que pasa es que es muy nuevo y todavía va a haber que recolocarla. Pero el meropenem clavulánico va como un tiro. Es muy bueno. Primero, es meropenem clavulánico, pero como el clavulánico no lo tenemos solo, tenemos que dar meropenem con amoxiclavulánico. Pero recuerden que el amoxiclavulánico lo damos por el clavulánico, no por la amoxicilina. Como lo ideal es dar 125 miligramos de clavulánico, demos la combinación que tiene el país con 125 de clavulánico y menor cantidad de amoxicilina, ¿entendemos? Por ejemplo, hay países que tienen 500 miligramos, 125, pero hay otros que tienen 875, 125. Entonces, siempre tenemos que tirar por el que tenga menos amoxicilina, porque luego la medicina no la queremos para nada. Para eso tenemos el meropenem. Survastan teóricamente debería ir también muy bien, ¿de acuerdo? Pero no hay ni un solo trabajo, pero debería ir, ¿de acuerdo? Es una buena pregunta. Y el amoxiclavulánico, que lo han utilizado mucho, pues esto es un amigo del bacilo. Teóricamente debería funcionar, pero no funciona. No funciona. Entonces no den amoxiclavulánico, den los dos juntos. Y el PAS, pues qué decir, este señor, pues hay que aplaudirle, que fue el primero que investigó algo, pero se lo tenía que haber tomado él, ¿de acuerdo? Fármaco malo, bacteriostático, que solo tiene una misión, que se demostró en los ensayos iniciales, y es que protegía muy bien a la streptomicina, pero nada más. Su intolerancia gástrica es tan importante. Pero es que tengan en cuenta que hay que dar 121 miligramos por kilo de peso. Hablando de 8, 10 o 12 gramos. Pastillones así, tómenselo. Y una vez estaba en la India y queriendo probar, pues me tomé 2 gramos para probar. Y estuve todo el día con una gana de vomitar de cuidado. 2 gramos. Y yo estoy bien nutrido, y los pobres delgaditos y todo esto. ¡Oh! Pero quiero terminar con esto. Hay un tema controvertido. ¿Cuál de los PAS es mejor? ¿La sal ácida o la sal sódica? Porque hay 2 disponibles, ¿de acuerdo? Inicialmente se empezó a utilizar la sal ácida, pero luego después la que más se utilizó, esto sí lo publicamos nuestro grupo en Lancet, se empezó a utilizar la sal sódica después. Y es la que tenemos casi toda la evidencia. La auténtica realidad es que se tolera mejor la sal ácida, que es el PASER que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Y además lo bueno que tiene la sal ácida es que necesita un 33% menos de dosis que la sal sódica. ¿De acuerdo?
Lo único bueno que tenía hasta ahora la sal sódica es que no tenía problemas de mantenimiento, mientras que la sal ácida, el Passer necesitaba un frigorífico, está refrigerada, ¿de acuerdo? Hasta que ha salido esta buena noticia, hace ya casi 1 año y medio, donde tenemos ya un Passer, una sal ácida, que no necesita frigorífico. Pero yo recuerdo en todos los países de la región que el Passer estaba en la farmacia, hospital, y luego tenías que ir allí donde estaba el frigorífico, donde estaba el Passer, ¿de acuerdo? Y la tiacetatona no entiendo cómo se ha mantenido en la guía, se mantiene todavía. No entiendo por qué se mantiene, porque además que no hay en el mundo tiacetatona. Pero como hubo en aquella época, después de streptomicina y PAS, luego se dio cuenta que streptomicina y tiacetatona iban mejor que streptomicina y PAS. En base a eso se ha mantenido. Un fármaco malo de solemnidad, que además tiene problemas tremendos con los VIH, con los dermatolisis severas y el Steven Johnson, ¿de acuerdo? Y que probablemente no deberíamos pensar en ella prácticamente nunca, ¿de acuerdo? Además, no se olviden que puede haber alguna parcial con resistencia con la etionamida, ¿eh? Esto nunca se ha valorado casi nunca, ¿de acuerdo? Bueno, pues hemos terminado, hemos hablado de todos los fármacos, si queda alguno, pues me lo dicen, ¿de acuerdo? Ahora mismo, no me hace falta ni pizarra ni nada, ¿de acuerdo? Isoniazida, fármaco fundamental en que el paciente mejore rápido por su capacidad de bactericida precoz. Muy bien tolerado, muy buena absorción, muy buenos niveles en sangre, ¿de acuerdo? Picos séricos por encima 10 veces de la CMI, por lo tanto, incluso aunque tengamos bajos niveles de resistencia, va a trabajar. ¿De acuerdo? Vale. Isoniazida ya lo hemos dicho antes. De momento, y mientras no se nos tira la contra la evidencia que tenemos, probablemente en los pacientes que tengan resistencia a isoniazida deberíamos seguir dándola. Y probablemente altas dosis para asegurar todas las condiciones. Ya está. Rifampicina es, con diferencia, el mejor fármaco que tenemos, porque tiene las 4 capacidades: bactericida, esterilizante, previene resistencia y es muy poco tóxico, ¿de acuerdo? Luego, si rifampicina va en un régimen sensible, ella sola lo va a matar todo, solo tenemos que protegerla, con el etambutol, por ejemplo, ¿de acuerdo? El problema que tiene es que cuando tenemos resistencia a la rifampicina, prácticamente nos hemos cargado todas las rifampicinas, y hay que olvidarse de ellas, ¿de acuerdo? Piracinamida, un fármaco que cuanto más la conocemos es mejor. A todos los regímenes le añades piracinamida, va mejor si es sensible. Por ello, y en base a que nunca en los esquemas primarios, categoría 1 o 2, lo damos más de 2 o 3 meses, con frecuencia se mantiene sensible y por eso lo damos de manera continua. El día que tengamos un test de sensibilidad fiable, vamos a tener claro que los que son sensibles a piracinamida lo deben llevar porque influye en el pronóstico. Y los que son resistentes a piracinamida no lo deberían llevar. Pero como ahora no tenemos ese test fiable, hay que dárselo a todos. Ya está. Etambutol es un fármaco que sus grandes características es que previene muy bien la resistencia y su muy buena tolerancia. Pero no tiene más función. Es el mejor acompañante que puede tener cualquier droga. ¿De acuerdo? Y como en el categoría 1 solo lo damos durante 2 meses y protegido por otras drogas, si el paciente solo ha tomado categoría 1, debería llevar etambutol. Como ahora en Ecuador, la gran mayoría de los pacientes que tienen MDR o no han tomado tratamiento o han tomado solo categoría 1, el consejo que ustedes dan de dar sistemáticamente etambutol me parece muy bueno y lo aplaudo. ¿De acuerdo? Pero no contándola como una droga nueva, ¿vale? Dentro de las quinolonas son con diferencia las mejores una vez que tenemos resistencia a la rifampicina. De todas ellas, altas dosis de levofloxacina o moxifloxacina son las mejores. Altas dosis de levofloxacina puede que sean un poquito más bactericidas, moxifloxacina puede que sea un poquito más esterilizante. Como al esquema ya lleva canamicina, quema de MDR, que es bactericida, lo que antes decía Carlos, a lo mejor habría que pedirle más acción esterilizante. Por eso, en un futuro, a partir del 1 de julio del año 2017, vamos a poner altas dosis de moxifloxacina en el esquema estandarizado. ¿De acuerdo? Pero son fármacos muy buenos. El único problema que tienen altas dosis de moxifloxacina puede ser su problema con la prolongación del QT, que no lo sabemos bien. Por lo tanto, estos pacientes tienen que tener un control exhaustivo de su electrocardiograma, que eso no es difícil. ¿De acuerdo? Los inyectables, tenemos evidencias para decir que el mejor y también el más tóxico es amicacina. ¿De acuerdo? Pero al final lo pones en una balanza de mejor, más tóxico y menos efectos secundarios y tampoco sabríamos qué decidir. Por lo tanto, ustedes tienen canamicina, sigan con canamicina, no tenemos evidencias sólidas para cambiar. Pero cuando tengan toxicidad, que sepan que el menos tóxico de todos es capromicina, sobre todo en las embarazadas. ¿Ya está? Seguimos adelante. Dentro de lo que sería ahora mismo el grupo C, ¿de acuerdo? El primero debería ser siempre el linezolid. Siempre linezolid en cuanto a eficacia. Pero no quiere decir que ustedes en el esquema de MDR metan linezolid. ¿Por qué?
En el esquema de MDR ya tienen canamicina y moxi. Ya no te hace falta un fármaco tan bactericida, tan esterilizante. ¿Entienden? Estoy hablando por eficacia, no por el que tienen que añadir primero. ¿De acuerdo? Linezolid es un fármaco muy bactericida, muy esterilizante, ¿de acuerdo? Que protege muy bien de resistencias, un fármaco excepcional, pero que tiene dos problemas. El precio, que afortunadamente está bajando ya y se consigue a $6, ¿de acuerdo? Y los efectos adversos, sobre todo problemas de anemia, leucopenia, trombocitopenias y polineuritis y neurotis ópticas. Son todas relacionadas con la dosis, ¿de acuerdo? De tal manera que el linezolid, para un buen manejo, empezamos siempre con 600 miligramos diarios. Y cuando empiezan efectos adversos o tenemos vaciloscopía negativa, bajamos a 300 miligramos. De esa manera se toleran casi todos. Y ustedes tienen la evidencia. ¿De acuerdo? El segundo son las tiamidas, etionamida o protionamida. ¿De acuerdo? Son de todo este grupo de drogas de segunda línea los mejores. ¿Por qué? Porque tienen moderada capacidad bactericida. ¿De acuerdo? Tienen un problema tremendo que es su mala tolerancia gástrica. ¿De acuerdo? Y también que en un 20 o un 25% puede tener resistencia cruzadas con isoniazida, la que hemos dicho antes, ligado al INHA, ¿de acuerdo? En cualquier caso, es un fármaco que debería ir de momento hasta que tengamos más evidencia en los regímenes de MDR. En la comparación entre etionamida y protionamida, no hay una evidencia sólida porque los estudios que lo avalan son de mala calidad, ¿de acuerdo? Pero parece mejor tolerada la protionamida. Por lo tanto, si en un momento puede ser, yo creo que mejor la protionamida. Pero está bien la etionamida de momento, no hay evidencias como para cambiarla, ¿de acuerdo? La clofazimina es un fármaco que empezamos a conocer con los esquemas de Bangladesh. La clofazimina, su capacidad bactericida es casi nula, pero parece que tiene una buena capacidad esterilizante. Por eso en el esquema de Bangladesh, o en el esquema cortado, puede reducirlo. Una cosa muy importante que no he hablado antes es que la clofazimina no se tiene que dar a altas dosis. Su toxicidad va ligada también a la dosis. Habría que dar los 100 miligramos diarios. La toxicidad más importante de la clofazimina, todos lo conocen. Se ponen morenitos, ¿de acuerdo? Y puede doler un poquito el estómago. Con 100 miligramos esto ocurre poco. Afortunadamente son reacciones adversas que pueden ceder, reversibles, ¿de acuerdo? Luego la clofazimina viene para quedarse en los esquemas acortados con razón, de MDR, ¿de acuerdo? Y el último sería la cicloserina, que es el peor de todos. La cicloserina, lo único bueno que tiene cicloserina es su buena tolerancia gástrica, dentro de todo este mundo de que todo lo toleran más, ¿de acuerdo? Pero es un fármaco malo, es bacteriostático, no es bactericida, no es esterilizante. Lo único que tiene es que tiene dos cosas buenas, que es un buen fármaco para proteger resistencias, y una segunda que no he hablado antes, ¿de acuerdo? Su eliminación es totalmente renal, por lo tanto es un fármaco de rescate en las hepatitis severas, que eso no lo comentamos antes. Tiene su problema fundamental en los trastornos psiquiátricos. Se describen que los efectos adversos globales es un 9%, y problemas psicóticos, que pueden ser un poquito graves, alrededor del 5 al 6%. ¿De acuerdo? Ya hemos quitado esa. Ya de todo lo que hemos analizado hasta ahora, nos quedarían nada más que los nuevos fármacos. La bedaquilina es un fármaco que parece que tiene una buena actividad bactericida, parece que tiene una buena actividad esterilizante, protege bien resistencias, ¿de acuerdo? Y sus problemas mayores los tiene con el QT, la prolongación del QT, que parece que no es importante. Su tolerancia gástrica es buena, puede dar algo de hepatitis y algo de pancreatitis, pero eso es totalmente anecdótico, muy poco frecuente, ¿de acuerdo? Tolerancia gástrica es buena, luego es un fármaco a incorporar. El gran problema que tiene, o los dos grandes problemas que tiene bedaquilina, serían, en primer lugar, que tiene una vida media muy larga, más de 5 meses, con lo cual todos los efectos adversos puede que se prolonguen, incluso aunque suspendas el fármaco. Y el tercero, que tiene una potencia de inducción enzimática sobre el citocromo microsomal P450 y te puede alterar algunos antirretrovirales, como hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Pero es un fármaco que debemos empezar a pensar que algunos pacientes de Ecuador lo deberían tener. Por supuesto, bajo el Comité Nacional, ¿de acuerdo? De la manit, viene con su primo hermano de la mano, que es el pretomanit. El que quieran, los dos trabajan igual. Parecen muy buenos porque trabajan sobre la pared celular, parece que van a hacer buenas bactericidas, y trabajan muy bien en medios anaeróbicos, parece que van a hacer buenos esterilizantes, ¿de acuerdo? Son fármacos que previenen bien de la aparición de resistencias y que son poco tóxicos. Su mayor toxicidad, desde la manit, otra vez es el QT, es un cútero mayor. Pretomanit es cútero menor, parece que va a venir un poquito mejor, y por eso todos esos ensayos clínicos utilizan pretomanit, no de la manit. Basado en eso, sobre todo porque el STAN, que decía antes Alberto, utiliza también moxifloxacina, que es un cútero mayor, ¿de acuerdo? Está muy bien posicionado, son fármacos que van muy bien, y la gran ventaja que tiene de la manit con respecto a bedaquilina es que se puede utilizar en niños, bedaquilina no, y que tiene una vida media de solo 38 horas, por lo tanto cuando lo quitas los efectos adversos te quitan rápido, ¿de acuerdo? Los dos bedaquilina y de la manit ya se pueden obtener a partir del GDF. El precio es muy aproximado, alrededor de $1.500 los 6 meses, a través de GDF.
Luego, son caros, pero no tan caros, y habría que intentar obtenerlos, ¿de acuerdo? Y del grupo de 3, habría que decir que los mejores con diferencia, y seguro que con el tiempo van a subir, son los carbapenens. Los carbapenens es una manera de evitar la producción de beta-lactamasas que tiene la pared celular micobacteriana. Pero si además de eso le damos amoxiclavulánico a la vez, van muy bien. Tenemos experiencias locales publicadas en revistas de alto impacto, donde se demuestra que el carbapenen con clavulánico va bien, va muy bien, ¿de acuerdo? El único problema que tiene el carbapenen, además con una tolerancia buenísima, lo des los meses que lo des. El único problema que tiene es que te da lo intravenoso, con lo cual hay que poner a veces un catéter, ¿de acuerdo? Y que es bastante caro. La parte del intravenoso y que hay que poner un catéter se podría obviar con el ertapenen, que se puede dar una vez al día y es intramuscular, aunque aún no tenemos muchas evidencias para ello, ¿de acuerdo? Y una publicación muy reciente, de hace menos de 2 meses, donde se demuestra que la actividad bactericida, incluso precoz, de meropenem con clavulánico es buenísima. Luego vienen fármacos para ir subiendo en el escalafón, ¿de acuerdo? En el escalafón va a ir subiendo el meropenem poco a poco y va bajando la cicloserina seguro, en lo que tenemos ahora mismo. El PAS es un fármaco muy malo que se mantiene todavía en estos esquemas porque nos faltan fármacos. Fármaco que hay que darlo en dosis de 8 a 12 gramos, que es muchísimo, ¿de acuerdo? Y que se tolera mal con muchos vómitos y muchos problemas también de hipernatremias y problemas de iones, un montón que tiene el paciente, ¿de acuerdo? Además es un fármaco bacteriostático que no aporta nada más que para prevenir resistencias. Por lo tanto, debería ser con diferencia el último. Y dentro de los 2 PAS que hay en el mercado, el ideal es la sal ácida, el Passer, que ahora ya existe el Passer sin necesidad de tener un refrigerador, ¿de acuerdo? Y el último, la tiazetazona, se ha mantenido por presión de algunos grupos, pero ni siquiera está disponible, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay que pensar en ella. Es un fármaco que tiene una buena tolerancia oral, eso es cierto, pero es malísimo en todos los conceptos y sobre todo los pacientes con VIH está completamente contraindicado porque produce unos síndromes de Steven Johnson severos, ¿de acuerdo? Pues mírenlo, en 5 minutos tenemos la revisión de todos los fármacos. ¿Esto que yo les acabo de decir se le ha quedado a todos? Pues ya está. Todo lo demás era para justificar lo que voy a decir ahora, ¿de acuerdo? ¿Vale?